Mire, ahí hay varios aspectos que es importante recabar. Uno es la actitud del gobierno venezolano. Estamos frente a una auténtica política sistemática del gobierno venezolano, de las autoridades venezolanas contra los colombianos. Yo me he permitido reiterar desde el primer día, y lo hice en mi condición de Procurador General de la Nación. Ellos son unos auténticos delitos de lesa humanidad, que no tiene antecedentes en las relaciones colombo-venezolanas, que el parangón lo podríamos hacer con la época de la Alemania nazi. Es que llegar a la casa de unas personas que por el hecho de ser colombianos se les destruye la casa sin el respeto de los más mínimos derechos. A las mujeres se les han sometido a las más rudas violencias. Se han deportado incluso personas que tenían el estatus de refugiados. Es indudable que ello ha generado no solamente una avalancha y un desplazamiento de colombianos que sufren pánico por la actitud de las autoridades venezolanas. Yo pienso que en ello, que esas circunstancias deben, dijéramos, escalarse y ponerse en conocimiento de las autoridades judiciales y de los sistemas interamericanos de derechos humanos. Por eso la Procuraduría ha acudido al sistema interamericano. En el día de hoy nosotros hemos hecho llegar al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la queja que es necesaria para solicitar las medidas cautelares que protejan a los colombianos que viven en la frontera colombiana. Y acudiremos igualmente, informaremos a la Corte Penal Internacional. Yo creo que en ello los colombianos que viven en Venezuela deben estar seguros de que nuestra institucionalidad actuará y actuará con energía y con decisión para lograr que se desmonte esa política sistemática contra los colombianos. Pregunta José Barraza, se prepara Miguel Utria de Caracol y luego Milena Trujillo de Red. Señor Procurador, ¿qué hacer frente a la facilidad y esta indiferencia de nuestros amigos de América Latina y sobre todo de aquellos organismos internacionales como la OEA o ANSUR, que no han hecho nada? Parece que eso para ellos es normal. Mire, esta decisión fue una bofetada a las víctimas. Esa decisión avergüenza a la Organización de Estados Americanos. Esa decisión deslegitima a la Organización de Estados Americanos. Pero esa decisión nos debe mover a los colombianos a unirnos en torno a las víctimas, en torno a los desplazados, en torno a los desaparecidos a manos de una política sistemática del Estado venezolano, determinada por la autoridad del presidente Maduro. Yo creo que ello, más que una derrota de la diplomacia colombiana, lo que constituye más es un hito en el cual la Organización de Estados Americanos queda deslegitimada, porque frente a unos hechos tan dramáticos de violencia y de desconocimiento de derechos humanos, permanecer indiferentes es un escándalo para la conciencia de quienes dirigen los destinos de esos países. Pero yo lo que creo, más allá de ello, lo que debe colocar con los colombianos es en un claro interrogante.
cómo se justifica hoy que el Estado venezolano sea garante del proceso de paz. ¿Cómo justificar? ¿Quién explica? ¿Quién puede entender que un Estado bajo las órdenes del presidente Maduro se solace violando los derechos humanos de los colombianos y a su turno aparezca como garante del proceso de paz? Es un hecho que nadie lo comprende, que nadie lo entiende y que es escandaloso. Miguel Utria, Caracol Radio. Buenas tardes, señor procurador. El defensor del pueblo venezolano se ha referido en las últimas horas a algún pronunciamiento de su parte en el sentido de violaciones, de violentación a mujeres y a niñas en la frontera. Está pidiendo de su parte pruebas sobre esas denuncias y además ha pedido que el gobierno nacional indemnice al pueblo venezolano por lo que se ha ocasionado en la frontera. ¿Cuál es la crítica que hace este pronunciamiento? Mire, esos debates yo no los asumo mediáticamente. Lo que sí debo decir es que esas pruebas las presentaremos a quienes las debemos presentar, y a quienes las debemos presentar es a la Comisión Interamericana y a la Corte Penal Internacional, no al defensor del pueblo venezolano. Milena Trujillo, de Red Noticias. Procurador, dos preguntas de dos cortes distintos. La primera, ¿qué le hace pensar que el sistema interamericano sí va a actuar cuando hoy un organismo con la OEA no respaldó a Colombia? Y dos, ¿qué opina usted del año de gracia que ha emitido el Papa Francisco para el perdón por el aborto? Mire, frente a lo primero, pues esas instancias hay que agotarlas. No puede uno, antes de conocer cuál va a ser la decisión, agotarlas. Una vez agotadas, si no se obtiene la respuesta que se debe obtener, allí se tendrá que asumir una posición. Frente a la segunda pregunta. Usted que ha luchado mucho en Colombia con este criterio del aborto, ¿qué opina de esto? Que el Papa Francisco... Pues lo que yo he leído, no he leído el texto completo, pero lo que yo he leído es que se pide o se da el perdón con arrepentimiento. Lo primero es consecuencia de lo segundo. El arrepentimiento es en últimas lo que permite el perdón. Eberto Amor, Blue Radio. Procurador, el drama que están viviendo hoy colombianos, además de la responsabilidad del Estado venezolano, ¿le compete alguna responsabilidad a nuestro Estado por 5 millones que se fueron buscando otras oportunidades? Pues desde luego que la responsabilidad de los hechos específicos que están de violencia que están sufriendo las personas que han sido desplazadas al territorio colombiano, que han sido deportadas, es indudable que no puede derivar de causa diferente que a la decisión del Estado venezolano, que después de lo ordenado por el señor presidente Maduro, generó los episodios de violencia que estamos encontrando. Desde luego que hay circunstancias remotas, circunstancias sociales que generaron el desplazamiento histórico hacia Venezuela, pero son razones de carácter político y social y económica que no tienen por qué generar las responsabilidades de los actos que hoy estamos abocando. Jorge Montaño, de la radio. Procurador, este miércoles usted va a estar en un evento sobre la parte electoral. Ya estamos casi a 52 días de la época electoral. ¿Cómo ve la situación de transhumancia de elecciones en el país? El tema de la transhumancia es un tema, primero es histórico. Este año se ha incrementado. Allí le corresponde a las autoridades electorales, al Consejo Nacional Electoral, a actuar prontamente en orden a lograr anular esas inscripciones que se hacen contrarias al ordenamiento jurídico.
porque es indudable que ello muchas veces es una de las razones que deslegitiman la transparencia de los procesos electorales.